Amén. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos por el Señor? Qué rico tenerlos aquí. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Amén. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir a tu casa, Señor, de poder, Padre Celestial, saber que tú estás con nosotros. Señor, que tienes una palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Venimos a ti, Padre, porque hay una necesidad en nosotros, Padre Celestial, de buscarte, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. Y te quiero pedir, Señor, que derrames de esa presencia sobre los que estamos aquí. Nos dirigimos a ti, Señor, en oración, porque, Padre Celestial, es grande nuestra necesidad, Señor, de, Padre Celestial, llenar nuestra vida de la fuente correcta que es tu Espíritu Santo. En este momento yo te pido que tú tomes el control de esta noche, de la palabra, Señor, que todos los que estamos aquí podamos entender. Señor, abre nuestro entendimiento como cuando allí, Señor, en Juan capítulo 24, abriste el entendimiento de tus discípulos para que comprendieran todo lo que les estabas hablando, lo que había sucedido. Señor, asimismo, yo te pido que esta palabra hable el corazón y a la vida y a la necesidad de todos los que estamos aquí. Necesitamos de eso, Señor. Padre, nuestra vida no puede, Señor, seguir adelante si tú no estás en ella. Señor, gracias porque tus brazos de amor, de misericordia, siempre están dispuestos a, Padre Celestial, abrazarnos, apadrinarnos, Señor. Y por eso, Padre, en este momento colocamos todas las cosas en tus manos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Una loca sabiduría es el título del mensaje. ¿Cómo es? ¿Una qué? Loca sabiduría. Ese es el título de la enseñanza que iniciamos hace 8 días. Los días miércoles particularmente predicamos series, así como cuando usted ve la serie de Netflix. Amén. Entonces, no solo un tema lo tocamos en una predicación, sino que el mismo tema lo desglosamos en varias predicaciones. Iniciamos este tema llamado una loca sabiduría hace 8 días. Hace 8 días vimos la primera parte. Si alguno de los que está aquí no la vio, la puede ver en YouTube, ahí en nuestro canal de Misión Vida Bosa. Ahí usted la puede encontrar y puede escucharla. Amén. De antemano la propaganda, ¿cierto? Y segundo, hoy vamos a ver la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? La segunda parte de este mensaje o de este tema titulado Una loca sabiduría, que estoy seguro que Dios le va a hablar a través de esta enseñanza. Amén. La lógica de Dios es como tal el tema a tratar en esto llamado una loca sabiduría. Y definitivamente la lógica de Dios es diferente a nuestra lógica, es decir, a nuestra manera de pensar. Él, Dios, está basado en la celestialidad, en lo sobrenatural, en la eternidad, en su tiempo, que es el eterno presente, según la Biblia. Es decir, que Dios se encuentra en un lugar donde el tiempo no pasa. Nosotros, como simples humanos que somos, a veces queremos ver las cosas de Dios como si fueran cosas de hombres, no entendiendo que su naturaleza es diferente a la nuestra. Pero la verdad es que fracasamos si queremos entender las cosas de Dios como entendemos las cosas de los hombres. ¿Por qué? Porque en la lógica de Dios, Él nos ofrece cosas a través de Cristo que ya no son de este mundo. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entendiendo un poco mejor esto que acabo de decir, la lógica de Dios, refiriéndome a su normalidad. ¿Cuál es la normalidad de Dios? La normalidad de Dios es el cielo, los milagros, lo eterno, lo santo. Esa es la normalidad ¿de quién? De Dios. Y cuando Él nos alcanza, entonces la idea es que nosotros entremos en su normalidad. Esa normalidad de la cual estoy hablando para el mundo es una locura. ¿Cómo así que orar para que sucedan milagros? Sí, así funciona esto. ¿Cómo así que obedecer los mandamientos que Dios me pide me llevan las bendiciones? Sí, así es la normalidad de Dios.
¿Cómo así que tener fe me hace hijo de Dios? Creer en Cristo me lleva a la eternidad con Él. Sí, esa es la normalidad ¿de quién? De Dios. Para el mundo y para el que no cree, pues esto es una locura. Eso es algo falso, para muchos ridículo. Pero las leyes y las normas de Dios son diferentes a las de este mundo y obviamente son mejores. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, quiero hablarle de que la cultura de Dios es diferente a la cultura del mundo. Cristo, al creer en Él y recibirle, nuestra cultura, que es el objetivo del Señor, entonces es lo siguiente: que nuestra ciudadanía ya no sea de la tierra, sino que ahora sea ¿de dónde? Del cielo y no de esta tierra. Que ahora somos extranjeros en esta ¿qué? En esta tierra, en este mundo, porque pertenecemos ahora a otro lugar llamado cielo, llamado el Padre, como Jesús lo presenta en los evangelios. Y esa es la normalidad en la que se supone que Dios quiere que todos andemos, es decir, en su forma, a la forma de Él. En otras palabras, cambiarnos la cultura, porque si usted se pone a pensar, Cristo cuando llegó a la vida lo que quiso fue hacer que le cambiaran sus hábitos, que ahora sus hábitos sean ¿qué? No los que particularmente hacíamos. Amén. Porque muchas veces no entendemos lo que Dios hace. ¿Le ha pasado? Porque muchas veces nos cuesta entender a Dios o lo que Él nos dice. A veces hasta negamos que Dios nos habla cuando nos ha hablado. ¿Por qué pasa esto? Porque aún a veces no entendemos lo que nos acontece a nuestro alrededor. La respuesta podría ser porque no hemos interiorizado que ahora debemos ver las cosas como Dios las ve, y que nuestra naturaleza ya debe ser diferente si Cristo está en nosotros, que ahora hay una lógica regida por una palabra de 2 letras. ¿Cuál es esa palabra? Fe. Fe. Esto mismo sucede con la sabiduría de Dios, una loca sabiduría. La sabiduría de Dios sucede totalmente igual con lo que le acabo de exponer. Al Señor se le han ocurrido cosas locas, extrañas, hasta difíciles de creer para muchos. Todas ellas obedecen a una sola cosa: a salvar al hombre. ¿A qué? A salvarlo, a salvar al hombre, a darle un destino mejor al ser humano en Cristo, el cual es llevarlo o entrarlo al cielo. Entonces, podríamos, por favor, hermanos, tener fe y ver todas las cosas en nuestra vida, ahora que vivimos en Cristo, bajo la sabiduría de Dios. ¿Será que podemos confiar en que Dios sí es sabio y que aunque para el mundo sean locos sus planes y sus principios, sus mandamientos, para nosotros en Cristo todo eso es perfecto, es lo que necesitamos, es lo que es agradable y es lo que su vida necesita? ¿Será que usted puede hacer eso? ¿Será que usted puede creer en que Dios, aunque tenga una loca sabiduría, es la que usted necesita creer? Amén. No pensemos que Dios es absurdo con lo que nos ofrece, o con lo que Él nos pide, o con lo que Él nos promete. No pensemos que Dios es absurdo. Dios lo que es sabio, no absurdo. Sí, como humanos, vuelvo y digo, como humanos, podríamos decir que es una sabiduría extraña. ¿Por qué salvar en vez de condenar? ¿Por qué preservar la vida? ¿Por qué tenernos paciencia? ¿Cuánta paciencia Dios le ha tenido a usted? Diga la verdad, mi hermano. ¿Por qué tenerle paciencia? ¿Por qué perdonar? ¿Por qué ser rico en misericordia? ¿Por qué decirnos lo que debemos hacer si fallamos? ¿Por qué detener el sol un día? ¿Por qué hacer que un burro hablara? ¿Por qué razón hacer que flotara un hacha? ¿Por qué enviar al Consolador? ¿Por qué fijarse en lo más
deficiente del mundo? ¿Por qué enviar a su hijo a morir para pagar pecados que él no cometió? ¿Por qué optar por amar cuando no le hemos dado ninguna razón para que nos ame? ¿Por qué actuar con gracia? ¿Por qué terminar muriendo en la cruz por los mismos que él ayudó y sanó? Pero que luego levantaron su mano y lo señalaron. ¿Por qué prometernos un cielo eterno? ¿Por qué darnos una y otra y otra y otra oportunidad? ¿Por qué suplir todas nuestras necesidades físicas, morales y espirituales? Porque Dios tiene una sabiduría loca. ¿Cuántos dicen? ¿Usted está entendiendo la palabra de esta noche? Para el mundo esto no es cierto. Es absurdo. Es loco creer que Dios puede cambiar una vida. Es loco que una persona puede ser transformada. Es ridículo pensar que de Dios podemos esperar milagros. Pero los que hemos creído, ¿cuántos dicen amén? ¿Ustedes de los que han creído o de dónde se encuentran? Los que hemos creído hemos experimentado cada una de estas locuras que antes mencioné y hemos llegado a la conclusión que no es ninguna locura. Lo que pasa es que Dios es sabio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están teniendo la palabra esta noche? No podemos permitir que, aunque estemos en el mundo, la forma de pensar del mundo y su visión nos impida creerle a Dios y nos impida ver su grande sabiduría reflejada en su palabra, en su voluntad, en sus principios, en sus mandamientos, en sus promesas. Es el diablo. Está tan bueno que hacemos esto. ¿En qué íbamos? Mire, si no podemos permitir que, aunque estemos en el mundo, la forma de pensar del mundo y su visión nos impidan creerle a Dios, creer en su palabra, en sus promesas, en su grande sabiduría, en su voluntad. Escúcheme, y en todo lo que Él nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Puesto que su grande sabiduría la vemos reflejada en toda nuestra vida si hemos creído. La palabra del Señor nos anuncia en cada renglón la sabiduría de Dios. Dudar de lo que Dios puede hacer o tiene para nosotros es dejarse llevar por la sabiduría humana, por la sabiduría del mundo que niega lo que Dios puede hacer por nosotros. Es no haber dejado la cultura de este mundo. Por eso, mi querido hermano, usted y yo hemos sido llamados a creer. Adoptemos más la fe en Dios y comencemos a pensar con fe. ¿Cuántos dicen amén? Como ciudadanos del cielo que somos, esta es verdaderamente la sabiduría que Dios quiere en nosotros, y esto realmente es ser sabios, porque la normalidad de Dios es su grande sabiduría. Entonces, una gran pregunta, y aquí quiero que usted hable, si quiere, ¿no? Porque no puedo hablar. Entonces, ¿cree que Dios ha hecho locuras por usted? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Alguien me puede nombrar una? Dígame una. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Oiga, qué locura de Dios enviar a su hijo a morir en la cruz por usted. ¿Qué otra locura Dios ha hecho por usted? ¿Cuál? Sí, que Dios haya hecho por usted como persona. Darle sentido. ¿Qué más? ¿Qué otra locura Dios hizo por usted? Amén. Darnos la salvación. ¿La merecíamos? No, pero nos la dio. ¿Qué otra? Ah, mire esa locura. Qué locura perdonar pecados, ¿no? Hay otra locura que en lo personal me parece una locura: haber creído en mí. ¿Haber creído en quién? En usted. Este
es el tema que estamos desarrollando. Esta es la serie. Este es el tema que Dios dirigió al apóstol Pablo a explicar a una iglesia y con el cual exhortarla. Esta iglesia era la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba pasando por crisis. ¿Cuál era la crisis que estaba pasando la iglesia de Corinto? Divisiones, pleitos, problemas entre los hermanos, murmuraciones, y habían problemas morales. Entonces, ¿qué hace Dios? A través de Pablo les habla de su loca sabiduría. Porque cuando los creyentes, escuche esto, voy a volver a decirlo, ¿listo? Porque cuando los creyentes les dan más relevancia a las dificultades, a las divisiones, a las contiendas, a la rebeldía y a las cosas de este mundo, están dejando a un lado la sabiduría de Dios. Y les costará creer, y les costará tener fe. ¿Cómo lo harían los que no creen y los que les parece loco y ridículo lo que Dios es? El Señor hoy, queridos hermanos, con el fin de unirnos como iglesia, de romper con todo aquello que haya en nosotros que no nos bendice y que nos hace ir en contra de su amada iglesia y de la armonía entre hermanos, nos recuerda, así como a la iglesia de Corinto, grandes locuras que Él ha hecho por usted, añadidas a las que usted ya nombró. Porque Dios quiere que en su iglesia haya amor, haya misericordia, haya armonía unos por otros. Dios quiere que como personas espirituales y con el fin que haya agradecimiento en nuestro corazón en todo y por todo, nos invita hoy a que entendamos que Él ha tenido una sabiduría que ha beneficiado a toda la humanidad, en este caso a usted. Amén. Dios es sabio. ¿Cuántos dicen amén? Dios es sabio para trazar planes en Cristo que benefician y salvan a la humanidad, los cuales son locuras para el mundo, pero que a su vez, con su cumplimiento inminente y con la razón que Él tiene, avergüenzan a los que no creen. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí somos la evidencia de que Dios es real. ¿Amén o no amén? Usted evidencia que Dios es real. Estamos entonces viendo locuras sabias que a Dios se le ocurrieron en Cristo para beneficiar a los que creen y avergonzar a los que no creen. La primera que vimos hace 8 días, ¿se acuerda alguien? Los que vinieron, ¿no? Santo Dios del cielo. Muy bien, predicar la cruz. La primera locura que a Dios se le ocurrió, según el texto bíblico, fue predicar de la cruz, predicar de Cristo. Amén. Segunda locura, la vamos a ver el día de hoy. Hoy veremos una segunda locura que a Dios se le ocurrió, y esta sí que nos habla a todos nosotros. Una segunda locura que al Señor se le ocurrió en Cristo para beneficiar al que cree y avergonzar al que no cree. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. El tema de la primera predicación se encuentra en los versículos anteriores. Hoy continuamos desde el versículo 26 y vamos a leer hasta el versículo 31, si no estoy mal. Sí, dice así la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra ¿qué? Vuestra vocación, que no sois muchos ¿qué? En otras palabras nos está diciendo, ustedes no son muy inteligentes que digamos, es lo que está diciendo el texto. Amén. Es lo que la palabra dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siguiente. Sino que, ¿qué dice el pasaje? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Diga yo. ¿Qué hizo Dios? ¿A usted no le parece locura eso? Mire, sino que lo necio del mundo, ¿qué dice la palabra? Escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte, siguiente.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Siguiente, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación, fuera, y redención. Amén. Siguiente y último, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en él, Señor. Quiero hablarle esta noche de la segunda locura que a Dios se le ocurrió, que nos beneficia a los que creemos, y a los que no creen los avergüenza. Elegir a los necios. Amén. ¿A usted eso no le parece una locura? ¿Elegir a quiénes? Dígale al que está a su lado: Dios lo eligió a usted. Sáquese la espina ahí, dígale. Porque la palabra nos da 4 calificativos de lo que éramos, y por eso nos escogió Dios. 4 calificativos. Se los voy a nombrar para no leer otra vez: necios, débiles, viles, menospreciados y poco sabios. Y Dios, por encima de esos calificativos, ¿qué hizo? Escogernos. La pregunta es: ¿a usted no le parece eso extraño? ¿Loco? Sí. Alguien alguna vez hizo un estudio intelectual de los 12 discípulos, del Señor Jesús. Y los 12 discípulos que escogió Jesús eran los menos aptos. Primero, que escogió un violento, ¿no? A Pedro, ¿se acuerda? Por allá le cortó la oreja a un señor y bueno. Y además lo negó. Después escogió un inmaduro, Juan, el más chiquitín de todos. Allá inmaduro, salió corriendo, lo dejó solo. Y decía que él era el amado y bueno, ¿cierto? Escogió a uno que no creía mucho, ¿no? Yo hasta que meta el dedo en la llaga creo. Y bueno, los demás, y también pues escogió a uno que fue el que lo traicionó, ¿no? Y dice la Biblia que se robaba las ofrendas, metía la mano allá en la alforja y se robaba el dinero, que era Judas. Entonces, los discípulos por capacidades, pues como que, ¿pero por qué los escogió Dios? ¿Por qué Jesús los escogió y no se equivocó? Porque Dios tiene una loca sabiduría. Y esa loca sabiduría nos beneficia a nosotros también. Por eso nosotros entramos dentro de los que Dios eligió. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo esta noche? En ese orden de ideas quiero compartir lo siguiente: elegir a los necios, a los débiles, a lo vil, a los menospreciados y a los que no son, a los faltos de sabiduría, es una de las locuras que a Dios se le ocurrió para beneficio de los que creen, pero también para avergonzar a aquellos que consideran que Dios no es sabio. Esta gran locura obviamente la vemos reflejada en nuestra vida. ¿O acaso usted no siente que el Señor Dios Todopoderoso tuvo demasiada misericordia al colocar sus ojos en usted? ¿Cuántas veces usted le ha fallado a Dios? Una larga lista, ¿no? Y aún así, su amor inagotable sigue firme para usted. Nuestra vida, ¿qué refleja? Refleja el amor de Dios y que Dios nos eligió porque su sabiduría es extraña. Porque nosotros, los que hemos creído y estábamos escuchando y estamos escuchando esto hoy, es decir, usted que vino esta noche, somos los que cumplimos los requisitos de haber sido necios, siga, débiles, viles, ¿cuál es la tercera? Viles, menospreciados y poco inteligentes. ¿Quiénes cumplen esos requisitos? ¿Amén o no? Pero ahora, gracias
a su misericordia. Ya no somos llamados de ninguno de esos títulos, sino que ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran porque el Señor los sacó de ese lugar y ahora somos hijos de Dios? Qué locura, ¿no le parece a usted? ¿Usted no ha dicho en algún momento: Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me insistes? ¿Usted nunca ha dicho eso? ¿Por qué insistes en recordarme tus promesas? Escúcheme, esa pregunta obedece a la loca sabiduría de Dios. No cuestionemos las elecciones que Dios hace, porque ese es el oficio del que no cree. El oficio del que no cree es cuestionar por qué Dios lo eligió. ¿Sí está entendiendo o no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo esta noche? Cuestionar la sabiduría de Dios no es para los que creen. Pero para darle una respuesta a esa pregunta, ¿por qué el Señor me eligió? Dios en su sabiduría te eligió y me eligió no solo por amor y misericordia, sino para glorificar más su nombre. ¿Sino para qué? Para avergonzar al sabio, para avergonzar al enemigo, para que su nombre quede bien alto y para que todo el mundo vea su gran poder. La elección definitivamente es esa obra mística de la predestinación, ¿no le parece? La cual Dios, dice la Biblia, que mantuvo desde antes de la fundación del mundo. Colocó su mirada en ti. ¿Acaso no es sabio Dios con hacer esto? Lo es. Nosotros resaltamos hoy su amor por elegirnos, pero lo cierto es que Él tenía propósitos y planes, no solo para que le reconozcas en su amor, sino para que entiendas que si Él te eligió siendo lo que eras, es porque tiene algún propósito. ¿Estamos de acuerdo? No podemos simplemente nosotros ser como inmaduros y sentimentales al adjudicarle solo sentimientos de carisma a las cosas que Dios hace por nosotros. Gloria a Dios porque nos amó y nos eligió, pero el que te haya elegido es porque hay algo más. En otras palabras, no solo para que vivas agradecido, contento, sino porque hay algo que Dios tiene para ti. Entonces, escucha esto, elegido de Dios. ¿Cuántos elegidos por Dios hay en esta noche? Vamos, yo creo que lo podemos hacer mejor, ¿no le parece? ¿Cuántos elegidos por Dios hay aquí? Amén. Ya sabes, ¿no? Elegido porque eras necio. ¿Cuál es la retahíla? La vamos a estar diciendo mucho. Necio, vil, débil, menospreciado, poco inteligente. Escucha esto, tú que eres elegido por Dios. ¿Está preparado para escuchar esto que le voy a decir? Ok. Vive agradecido, gozoso y dichoso porque a pesar de lo que eras, Dios te eligió. Pero no te quedes solo con el sentimiento de agradecimiento, sino que evidéncialo. Evidéncialo ¿cómo? Obedeciendo al plan y al propósito que Dios tenía al elegir un tipo de persona como tú. No te quedes solo con el sentimiento de estar agradecido porque Dios tuvo misericordia, sino que avanza a hacer lo que Dios quiere que tú hagas y por lo cual te eligió. Dios al elegir a alguien y si eligió a los necios es porque tiene algo para que ellos hagan. Es a lo que me refiero. Recordemos que Dios es del todo amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero un amor sabio que es activo, que es proactivo y que sabiamente tiene planes, propósitos, promesas que llevar a cabo. El hecho de que tú te identifiques como cristiano o que en tu corazón haya un sentimiento de amor por Dios no es para que simplemente te la pases diciendo amo a Dios, sino para que hagas algo. El sentido de la vida cristiana está en los planes que Dios tiene para sus hijos y para que
desarrollen algo para su reino. La pregunta es, ¿usted es un aliado del reino de Dios o usted más bien es un obstáculo para el reino de Dios? Dios no te eligió siendo lo que eras y ahora hacerte su hijo para que simplemente calientes la banca. Ay, perdón. Amén o no amén. Volvemos y lo decimos. Dios no te eligió siendo lo que eras y ahora decirte hijo para que simplemente calientes la banca y para que solo digas con palabras gracias Señor, sino que lo hizo así para habilitarte a hacer, a lograr, a alcanzar de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. Ahora eligió a lo necio, a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, etcétera, etcétera. Les dio identidad en Cristo, es decir, de ser llamados de hijos de Dios, para que como en la iglesia de Corinto vivan agarrados. ¿Será que Dios eligió a lo necio, le cambió su identidad, ahora llamarlos hijos, para que vivan agarrados entre hermanos? ¿Sí? ¿Será que ese es el fin? ¿Será que Dios nos ha escogido para que ahora vivamos en contiendas? ¿Será que ese es el fin? ¿Será que Dios nos eligió para que vivamos en peleas, en divisiones, en murmuraciones, en pleitos? Es decir, en la sabiduría humana, no. Obviamente Dios te eligió para que tu carácter sea diferente al del mundo. Gracias por el amén. Los llamó y los eligió en Cristo por su misericordia, primeramente para salvarlos, para que vivan agradecidos y gozosos, para que ahora caminen y trabajen en los propósitos y los planes perfectos que Él ha tenido desde siempre. Se lo voy a resumir en dos: el gran mandamiento y la gran comisión. En ello es Dios en lo que quiere que usted y yo andemos, y por eso nos sacó de ser necios, viles, menospreciados, etcétera, etcétera, para ser llamados hijos suyos. ¿Me hago entender? Hoy, recordar de dónde Dios nos sacó, a pesar de quién éramos, debe hacernos reflexionar. Hoy, recordar de dónde Dios nos sacó, debe hacernos reflexionar. Debe hacernos reflexionar en cuanto a su inmensa sabiduría. Para muchos es loca, llevándonos a evidenciar cambios palpables, que nuestro comportamiento, que su carácter sea el que Dios ha colocado en aquel que ha creído, es decir, que sea hijo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Debe evidenciarse. ¿Cómo así que seguimos siendo las mismas porcarías? Perdóneme. Ahora diciendo que tenemos fe y que creemos. No es justo. Recuerde que Pablo escribió esto porque la iglesia de Corinto estaba peleándose. Entre ellos habían problemas. ¿Cómo es posible que los que dicen creer mantengan así? Esa es la situación de Corinto. En el contexto, escuche esto por favor. Pablo, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Sí me está entendiendo o no está entendiendo? Gloria a Dios. Pablo les enfatiza a los corintios, a la iglesia, la cual había sido necia. ¿Cuál es la segunda? Débil, vil, poco inteligente. Le enfatiza a esos que eran así y que ahora son cristianos, hijos de Dios. Les enfatiza en ello, ¿para qué? Para aterrizarlos y exhortarlos frente a los problemas que tienen entre ellos mismos. Lo cierto es que un creyente no puede olvidar de dónde Dios lo sacó. ¿Cuántos dicen amén? El orgullo no puede ser el resultado de los privilegios que Dios nos haya dado. Voy a volver a decirlo despacio para que usted lo mastique. ¿Listo? Escuche esto por favor. El orgullo no puede ser el resultado
de los privilegios que Dios nos haya dado. En otras palabras, si usted considera que Dios le ha dado privilegios, usted no puede ser una persona orgullosa. Ese no es el resultado que Dios espera de alguien que se ha beneficiado de los beneficios de Dios, valga la redundancia. ¿Amén o no amén? Las contiendas y las divisiones no pueden ser el comportamiento de uno que ha sido beneficiado de la misericordia de Dios. ¿Escuchó lo que dije? ¿Sara, sí escuchó? Vuelvo y lo digo. Las contiendas y las divisiones no pueden ser el comportamiento de uno que se ha beneficiado de la misericordia de Dios. Los comportamientos anticristianos no pueden ser los de uno que fue elegido por Dios a pesar de lo que era. Eso es ser desagradecido. Este es el mensaje que Pablo les da y les recuerda a la iglesia de Corinto. Versículo 26 y 27. 26 al 29. Retomemos la lectura. ¿Puedes colocarlo en Nueva Traducción Viviente? Escuchemos esto. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran ¿qué? Sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Siguiente versículo. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Siguiente. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Pablo, en una sola idea, en estos versículos que leímos, recuerda a los corintios la obra sabia que Dios llevó a cabo sobre los que creen. Sacarlos de la necedad para convertirlos en hijos. Ese hecho que Dios tuvo con nosotros de escoger lo peorcito que había en el mundo, ¿quiénes son? Por eso las iglesias cristianas están llenas de gente que era de lo peor. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? Porque usted era lo peor de su familia, no porque usted era lo mejor. ¿Usted cree que Dios lo escogió por bueno? Está totalmente equivocado. ¿Qué nos dice la Biblia que escogió Dios? La retahíla, lo necio, lo débil, lo vil. ¿Por qué Dios lo escogió a usted? ¿Porque usted era de lo mejor que había en su familia? Bíblicamente, no, porque usted era de lo peor que había en su, usted era el tomate podrido de esa familia. Por eso Dios lo eligió. ¿Eso a usted no le parece que eso es misericordia? Demasiada. Amén. ¿Está entendiendo la palabra de esta noche? Escuche, el evangelio ha logrado siempre sus mayores éxitos entre las clases humildes. Aquel que es humilde se beneficia muchísimo de Dios. Aquel que agacha su cabeza es el que más se beneficia del evangelio de Cristo. Amén. Para establecer su iglesia, Dios no se valió del consejo de los hombres, de los ricos o de los poderosos, porque Dios, Él procura ganar a todas las clases, a todo tipo de personas. Pero la pretendida sabiduría de este mundo con frecuencia induce a los hombres a ensalzarse, a enorgullecerse a sí mismos y a no creerle a Dios. Por lo tanto, es pequeña la proporción de personas o de personas que están en el mundo que consideran que Dios es poderoso y que su sencillo evangelio puede transformar una vida. Son muy poquitos los que creen que Cristo puede ayudarlos. Es lo que quiero decir. Jamás podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede olvidársele de dónde Dios lo sacó.
¿Cómo era usted? No, empiece con necio. Necio, débil, vil, menospreciado, poco inteligente. Usted no se le puede olvidar de dónde Dios lo sacó. Tiene el propósito Dios entonces de concientizar y sensibilizar a toda persona que le ha creído a que sea agradecida y a que se dedique a lo que Dios la creó. Porque la gracia y misericordia que Dios ha tenido de ti te demanda ser conforme a su voluntad. Se lo voy a decir en palabras más castellanas. La misericordia de Dios demanda. La gracia de Dios demanda. ¿Cuántos consideran que Dios tuvo misericordia de sus vidas? Bueno, no, amén. ¿Cuántos consideran que Dios tuvo misericordia? Si usted cree eso y es beneficiado de la misericordia de Dios, esa misericordia le demanda a usted portarse bien. ¿Amén o no amén? Es como la persona que se le perdona una deuda. ¿Cuál es la demanda de yo haberle perdonado la deuda? Que esa persona por lo menos me trate bien. ¿Cuál es la demanda de Dios con haber tenido misericordia de ti? Que le obedezcas, que le creas, que no le cuestiones. Y Dios ha tenido misericordia de todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, nuestra elección, según los versículos que leímos, tiene el fin de avergonzar. Colócalo en Reina Valera, versículo 27. ¿Cuál es el fin bíblico de que Dios nos haya escogido? Avergonzar a los que creen que sin Dios pueden, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar. Y esa palabra avergonzar aparece mucho. Escogió a lo débil para avergonzar, siguiente, a lo fuerte. Siguiente versículo. Escogió a lo vil y menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En otras palabras, lo que el mundo considera bueno o lo que es más importante. Escuche, la elección de nosotros tiene el fin de avergonzar a los sabios, a los fuertes y deshacer lo que se cree que es. Dicho en otras palabras, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Esto es derribar el orgullo. Dios, ¿por qué escogió lo peorcito? Para derribar el orgullo, para derribar la jactancia, para derribar la vanagloria, resultado de la sabiduría humana. ¿De dónde viene el orgullo y la jactancia? De la sabiduría humana, no de la sabiduría de Dios. Dios nos eligió sabiendo lo que éramos para avergonzar al orgulloso del mundo. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Cristo hizo en nosotros, es la evidencia del poder de Dios que avergüenza a Satanás. ¿Cómo Dios avergüenza a Satanás? A través de usted. ¿Cómo Dios avergüenza a Satanás? A través de sus hijos. ¿Por qué? Porque muestra lo que eran y lo que Él hizo en ellos ahora. Que ya no pertenecen al reino de la oscuridad, sino ahora pertenecen al reino de su Hijo amado, como dice la palabra. ¿Cómo Dios avergüenza a Satanás? Con usted. Demostrando que aquel que era alcohólico ya no lo es. ¿Cómo Dios derriba a Satanás? Demostrando que aquel que era infiel ya no lo es. Que aquel que era mentiroso ya no lo es. Así es que se presenta ese texto de la Biblia. En este orden de ideas, escúcheme, Dios siempre ha tenido la razón a su manera. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha tenido la razón de su vida, Dios ha tenido la razón de lo que quiere hacer con usted. Dios siempre tiene la razón y nosotros somos la evidencia de eso, de que usted
¿Dónde cree que estaría usted en este momento si no hubiese conocido de Cristo? Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estaríamos muertos. ¿Cuántos de los que están aquí estarían en una cantina? ¿Cuántos de los que están aquí estarían en las peores cosas de este mundo si no hubiesen conocido a quién? A Cristo. Pero ¿cómo es posible? Escuche esto, que los demostrar, ¿dónde están los demostrar? ¿No ven? ¿Acaso usted no fue escogido por Dios? Bueno, entonces, otra vez. ¿Dónde están los demostrar? La cuestión bíblica. ¿Cómo es posible que los demostrar se sigan comportando conforme a la sabiduría del mundo? ¿Cómo es posible que sigan peleando con problemas entre unos con otros, murmuraciones, en pleitos, en disensiones, interesados en el error de otros, dividiéndose en rebeldía y no haciéndole caso al pastor? ¿Cómo es posible que los demostrar estén así? Entonces, así como Dios nos eligió habiendo sido lo que éramos, necios. Toda la relata de lo que ya sabía. Entonces, así como Dios nos escogió siendo lo que éramos, y ahora, siendo hijos de Dios para avergonzar al mundo, hoy Dios, escuche esto, recordándonos lo que éramos, nos está avergonzando a los que ya cambiamos. Porque ¿cómo es posible, nos dice Dios, que yo te cambié y sigues comportándote como alguien que no ha cambiado? Eso es lo que significa exegéticamente ese versículo. Este versículo malinterpretado podría traerle y debe traer esperanza y alegría al que lo lee. Wow, Dios me eligió, yo era lo peor y Dios me eligió. Pero lo que realmente Pablo está haciendo es usándolo para sacarle en cara a los creyentes lo que Dios hizo para avergonzarlos y hacerlos sentir mal. En otras palabras, les está diciendo: ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso, todo esto por ti y tú te sigas comportando como alguien que no ha creído? Como alguien que no ha sido. ¿Cómo es posible que tú sigas en contiendas con tu esposa y con tu esposo? ¿No se supone que fuiste sacado de lo más vil y menospreciado? ¿Me perdona por lo que le estoy diciendo? ¿Cómo es posible que después de que Dios te sacó de lo más vil y menospreciado, tú sigues peleándote con tus hermanos de la iglesia? Tú sigues murmurando de la gente, tú sigues siendo mal vecino. ¿Cómo es posible? Eso es lo que Pablo está diciendo en el original. Amén. Por eso un texto sin su contexto es un pretexto. La verdadera educación es la que nos da la palabra de Dios. El que ha obtenido una educación tal de la palabra será humilde, será sumiso y será completamente entregado a la dirección del Espíritu Santo, la cual es la que nos rige a nosotros porque se supone que Dios nos cambió. ¿Por qué seguir alentándote de no dejarte de los que te han ofendido cuando se supone que tú has sido transformado? ¿Cómo es posible que sigan teniendo comportamientos de división, dice Pablo, cuando Dios ha hecho una obra transformadora en el corazón de ustedes? Ese principio teológico es el mismo que Dios nos está entregando a nosotros hoy. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo comportamientos de gente que no cree cuando Dios nos cambió? No se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó, y mucho menos se nos puede olvidar quiénes somos hoy. Por eso es que uno, como cristiano, tiene el derecho de ir a cualquier lugar siempre y cuando sepa quién es. Hijo de Dios. Y la palabra del Señor dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y alguien que tiene la identidad de Cristo en su corazón respeta ese texto.
¿Me perdona por la exhortación bíblica? Pablo, voy terminando, está destacando que Dios en ninguna forma depende de los humanos para tomar decisiones. Dios hace lo que Él quiere y considera, tiene propósitos y planes ya trazados en la eternidad y por algo lo escogió usted. En alguna oportunidad Dios me regaló una palabra que compartí a la iglesia titulada Participando en sus promesas, porque Dios nos ha creado para que participemos de lo que Él ha planeado hacer. Los instrumentos humildes, ¿cuántos instrumentos humildes hay aquí? Que se han entregado plenamente a Cristo, son usados por el Señor de manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que confían en Dios y no en las jerarquías del mundo, ni mucho menos en su sabiduría, sino que dejan que Dios los transforme y los guíe. Dios aborrece el orgulloso y la obra grandiosa de elegirnos en Cristo, a pesar de quién éramos, deshabilita a cualquier creyente a que sea orgulloso. Amén. Lamentablemente el orgullo y la jactancia son el motivo constante que produce peleas y contiendas. Termino con los versículos 30 y 31 diciendo el pasaje así: mas por Él estáis vosotros ¿en quién? Es por Él que estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención. Y termina el versículo: para que, como está escrito, el que se gloría, el que quiera ser orgulloso, que se enorgullezca de haber conocido a Cristo. Es lo que está diciendo el pasaje. Termino diciendo lo siguiente: Dios nos unió a Cristo, convirtiendo a los cristianos en fuertes y sabios, pero fue por Cristo. Por eso es que usted como cristiano tiene una palabra para alguien. No porque usted sea sabio por la sabiduría humana, sino porque por el que ahora habita en usted. Nadie alcanza por sí mismo este puesto tan elevado de la riqueza de pertenecer a la familia de Dios, sino que Dios es el que proporciona todas las cosas por medio de Jesucristo, las que usted necesita. ¿Cuántos oran pidiéndole a Dios sabiduría? ¿Cuántos oran pidiéndole a Dios paciencia? ¿Cuántos oran pidiéndole a Dios más fe? Esas proporciones están en Cristo, pídeselas a Él. Amén. Puede ser que los hombres no lo reconozcan, sin embargo, todo lo bueno que poseen en la vida, o todo lo que usted y yo necesitamos, está en el Señor Jesucristo. Todo lo necesario para rescatar a los hombres de la degradación en que se han hundido como resultado del pecado se encuentra en Jesús, quien es la plenitud de Dios. ¿Quién es la plenitud de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Mediante Jesús llegamos a ser verdaderamente sabios. Por eso cuando usted llega al cielo le preguntan: ¿y qué carrera estudió? ¿Qué le preguntan cuando llegue al cielo? ¿Qué cree? Una sola pregunta. ¿Cuál es? ¿Creíste en Cristo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo recibiste en tu corazón? Esa es la pregunta. No preguntan ni siquiera si se casó, si tuvo hijos, cosas tan importantes. La pregunta reina: ¿creíste en el Salvador? ¿Lo recibiste? Esa es la pregunta. Amén. Escucha y termino. Lo único por lo cual el hombre puede jactarse o puede enorgullecerse es por haber conocido de su Señor. Ese es el motivo de orgullo y de alegría de una persona. La maravilla del amor y la sabiduría de Dios que se revela en Cristo deben ser el motivo más grande de alabanza de una persona. Deben ser el motivo de gozo más grande, lo que le haga levantarse con fuerzas cada mañana aunque no hayan motivos. Cristo en su corazón. Me levanto hoy a seguir con mi vida porque Cristo está en mi vida. A Dios se le ocurren cosas locas. Se le ocurrió escoger a los necios. ¿Qué se le ocurrió? Escoger a lo más vil
y a lo más menospreciado. Todas ellas con el fin de procurar el bienestar a la humanidad y de salvarla. Dios se le ocurrió la locura de elegir a los que estamos aquí. Y esa obra reposa solo en Jesús. ¿Para qué lo hace así? Para unirnos. Por eso la palabra del Señor dice que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Dios es el autor de nuestras vidas y de que hayamos sido elegidos por Él. Amén. Mi querido hermano, quiero decirle que Dios a usted lo ha elegido porque lo ama, pero también lo ha elegido para que no ande peleando. Ese es el mensaje de Pablo. Para que ande en armonía, en bendición, porque usted es cristiano. Amén. Colóquese de pie. Espero que Dios haya hablado. Quiero invitarle aquí donde usted está, levante sus manos, por favor, o ore de acuerdo a la posición que usted se sienta mejor. Pero yo le invito a que usted ore de acuerdo a esta palabra que Dios ha hablado a nuestro corazón y a nuestra vida. Quiero invitarle aquí donde usted está, hable con su Señor, con Dios, con el Padre. En Dios reposa una sabiduría extraña, loca, que nosotros nunca imaginaríamos, la cual nos beneficia. Y te ha beneficiado a ti y me ha beneficiado a mí. ¿Cuál ha sido esa sabiduría? Escoger a lo más necio, a lo débil, a lo vil. Y nosotros sí que cumplimos esos requisitos. Mi Señor y Dios, oro por los que están presentes, que no duden de que tú los elegiste. Nunca, que nunca lo hagan, Señor. Que jamás en la vida duden de lo que tú hiciste por ellos, elegirlos, morir en la cruz. Esta verdad nos debe demandar hoy comportarnos conforme a tu palabra, comportarnos conforme a tu preciosa voluntad. Señor, queremos pedirte perdón por si nos hemos mofado en decir, Señor, que hemos creído, pero nos comportamos como gente que no ha creído. Y no nos referimos a la fe, sino nos referimos a los comportamientos, a las conductas. Señor, perdónanos si andamos en disensiones, en divisiones, si no damos testimonio de lo que tú, Señor, nos has llamado a hacer y a hacer. Oro por los presentes para que tú, Señor, abra sus corazones y sus vidas y les hagas entender que sí, que tú pusiste tu mirada en ellos y que no hay nada ni nadie que pueda apartarles de tu gran amor. Pero, Señor, nos demandas comportarnos hoy conforme a fieles hijos. Nos mandas comportarnos a la altura de lo que ahora nos hiciste, hijos tuyos. Perdónanos por si en nuestro corazón ha estado la contienda, el no perdonar o el no pedir perdón. Perdónanos si nuestros comportamientos son anticristianos. Ayúdanos, Dios, a no dudar ni a cuestionar lo que tú haces como habernos elegido. Nos elegiste, Señor, y nadie puede negarlo. Los sabios o los que se creen sabios sin ti, no les bastará su sabiduría, porque tú nos elegiste. Yo sé que tú has venido hablando a la iglesia, Señor, en este tiempo, y nos has venido confrontando de acuerdo a lo que somos en ti. Te pido que todos los que estamos en este lugar te amemos y te bendigamos, y que demos testimonio de la sabiduría tuya. Somos, Padre Celestial, tus hijos, y te bendecimos y te adoramos. Levantamos nuestro corazón y te decimos a ti, Señor, que tú eres fiel. Y decimos,
Jesucristo, reinas con poder. Gracias, Dios. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, una vez más. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, soberano, victorioso, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Señor, te damos gracias porque estás aquí con nosotros, porque nos amas profundamente, porque no hay nadie como tú, Señor. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos, hoy descansamos en ti, hoy te damos toda la gloria y la honra y te damos gracias por habernos elegido. En el nombre de Jesús. Amén y amén.